Continuamos, jóvenes. Meta de seguridad número 4. ¿Qué nos dice la meta de seguridad número 4? Dice eliminar la cirugía incorrecta, paciente incorrecto y área quirúrgica incorrecta. Estos se han cometido muchos errores y aún con esta meta nacional se continúa cometiendo errores. Bien importante, y lo hacen, no sé por qué pasa tanto este error. Hay una hoja de cotejo para identificar correctamente el paciente, el procedimiento, todos los documentos necesarios. Y entonces, antes de anestesiar el paciente, este debe entonces contestarle al profesional de la salud, poderlo identificar de las tres maneras entonces que se identifica el paciente, preguntarle qué tipo de cirugía se le va a realizar. Hasta externamente se tiende a marcar la área donde se va a realizar la cirugía para evitar cometer errores, y se continúan cometiendo errores que pueden ser mortales para el paciente. Pues eliminar la cirugía incorrecta, paciente incorrecto, eliminarlo, poderlo identificar, y la área quirúrgica incorrecta. ¿Qué se debe hacer? Aplicar los protocolos quirúrgicos para prevenir que paciente incorrecto, procedimiento incorrecto y área incorrecta se pueda entonces cometer un error. Y va a haber un time out, que es un tiempo fuera. Vamos a detenernos y vamos a corroborar estos tres aspectos para evitar entonces que se cometa un error. Continuamos con la meta número 4 también. Previo a comenzar un procedimiento quirúrgico invasivo, realizar procedimiento de alto, lo que le estaba especificando, para confirmar paciente correcto, procedimiento correcto, área correcta. Esto se debe hacer antes de administrar cualquier tipo de sedación. Procedemos a la meta número 5. La meta número 5, que nos refiere: reducir el riesgo de infecciones asociadas al cuidado de la salud. Bien importante. ¿Y cómo lo prevenimos? Pues con todas las guías establecidas por la CDC. Ahora mismo estamos con esta pandemia estableciendo muchas metas para control de seguridad de infecciones, pero la primera manera de prevención, de control de infecciones, ¿cuál es? Muy bien, el lavado de manos. El lavado de manos correcto. Así que todas las entonces medidas universales de control de infecciones las vamos a implementar para evitar entonces que se puedan transmitir enfermedades contagiosas de un paciente a otro, o hasta tu propia persona, o tú llevar enfermedades contagiosas a tus propios familiares. Así que es importante el lavado de manos, uso de guantes, y si es necesario, no necesitas una orden médica para esto. Tú, como enfermero y profesional de la salud, tú decides cómo ves la sintomatología del paciente y tú decides si necesitas usar gorro, bata, un shoe cover, y entonces terminas entonces mascarilla, implementando las medidas necesarias, habidas por haber, y como medidas más drásticas hasta aislar al paciente. Dice investigar muertes inesperadas y cualquier infección adquirida en el hospital. Tercero, el lavado de manos entre administración de medicamentos o entre el manejo de paciente a paciente. Antes y después se implementa tanto el lavado en seco o con el grifo, que es la pluma. Ya entonces ustedes saben implementar los correctos pasos para el lavado de manos. Esa es la meta número 5. Meta número 6. Reducir el riesgo como resultado de caída. Otra cosa que se ha ido en aumento es las caídas. Y las caídas en pacientes lo que hace es complicar a estos pacientes. Vamos a identificar pacientes desorientados, pacientes envejecientes, pacientes pediátricos que se supone que estén en una cuna. ¿Qué medidas vamos a hacer? El grado de orientación. Si vemos que el paciente está desorientado y se puede hacer daño a sí mismo, pues miren, no necesitamos una orden médica. Nosotros podemos restringir al paciente y luego en o antes de 2 horas conseguir la orden médica. Y tomar entonces las medidas necesarias para evitar entonces que el paciente esté entonces a riesgo de una caída. Vamos a identificar a este paciente desde el momento de entonces que lo recibimos en la admisión,
Identificar entonces todos estos aspectos para poder entonces evitar o disminuir esta incidencia de riesgo a caída. Dice, se debe estimar y reestimar el riesgo a caída de cada cliente, incluyendo el riesgo potencial asociado con el régimen de medicamentos, también medicamentos que puedan llevar a un paciente a una somnolencia, a una desorientación, etc. Y tomar acción a riesgos identificados. Meta número 7. La meta número 7 nos señala prevenir la aparición de zonas de presión en el paciente. Pacientes que sabemos que están encamados y que no pueden moverse para hacer su cambio de posición. Ustedes saben que un paciente encamado, especialmente en las áreas donde se encuentran las articulaciones, va a hacer presión sobre esa cama. Al hacer presión sobre esa cama o en un tiempo prolongado, aproximadamente ya 2 horas, esa circulación se va afectando porque especialmente estas áreas pueden hacer presión, las áreas de las articulaciones sobre la cama, disminuir el riego sanguíneo, y ahí al disminuir el riego sanguíneo pueden entonces empezar a salir áreas de presión y por ende formación de úlceras por presión. Pues entonces, para evitar zonas de presión, número 1, identifiquemos factores de riesgo de zonas de presión del paciente. Número 2, coloquemos un sistema de alerta que identifique al paciente con riesgo de zonas de presión. Número 3, aplicar medidas preventivas de alto riesgo en las zonas de presión, como utilizar almohadas, como hacer cambio de posición, como utilizar frisas de material de piel de cabra que nos disminuye el riesgo. También continúa diciendo movilización del paciente, que es lo que le digo, cambios de posición cada 2 horas se supone. Hidratación de la piel del paciente, usualmente cuando hacemos cambio de posición, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar crema y a masajear la piel del paciente ¿para qué? Para promover la circulación y mantener esa piel hidratada. También visualizar que la piel esté seca y limpia. Y vigilancia activa para que una vez identifiquemos que hay áreas de presión, utilizar las medidas necesarias para evitar que esa piel se cree una úlcera. Como hay parchos de duodeno, las cuales nos ayudan entonces a prevenir que se forme entonces una úlcera. Puntos importantes. Sí, a la hora entonces de las metas nacionales, rotular los medicamentos correctamente. Siempre vamos a rotular los medicamentos para evitar errores. Ya ustedes saben, con la información necesaria en el rótulo, el nombre con los 2 apellidos del paciente, número de la habitación para poder ubicar al paciente, la información completa del medicamento correcto, dosis correcta, vía correcta, frecuencia o hora correcta. Y entonces, dosis, vía, frecuencia y hora correcta. Ok, bien importante. También identificar el paciente por preguntándole el nombre, el brazalete y la fecha de nacimiento. Importante. El caldero de medicamento, una vez que administremos el medicamento, el poder poner nuestras iniciales como que se administró el medicamento. Si es vía electrónica, pues ya ustedes saben que va a haber usted va a tener un código o una numeración identificando lo que usted es el que accesó para administrar ese medicamento. Medicamentos que se omitan, que no se puedan dar, justificarlo para evitar errores. Medicamentos que estén en nevera, como la insulina, y lo utilice, devuélvalo en nevera para evitar que se dañe. Identificación de los sobrantes que son sobrantes de medicamentos que son múltiples doses que se pueden volver a reutilizar. Identificación correcta. ¿Cómo lo identificamos? El que lo abrió, la persona que lo abrió, debe en el potecito registrar la fecha, la hora, sus iniciales, y si el medicamento es en polvo y se diluyó, la cantidad de dilución, y almacenarlo correctamente, sea en gaveta o sea en nevera. Medicamento también sobrante de narcóticos,
debe ir entonces en el área diseñado para guardar sobrantes de narcóticos. El child container. Evitar entonces es bien importante para evitar pinchazos. Todo objeto punzante debe de ser descartado en el child container. Aguja punzante o también estas ampolletas de cristal que abrimos no se botan en el zafacón porque esas ampolletas de cristal tienen un cuello que si el cuello no se abrió correctamente pueden cortar al personal de mantenimiento y usted es demandable. Pues ¿dónde vamos a descartar estas ampolletas de cristal? Las vamos a descartar entonces en el child container. Recuerde que no es el valla es el envase que tenemos, que es un sistema cerrado con un sello de goma. La ampolleta usualmente es un frasco completo de cristal que tendemos a romper la cabecita, y una vez que se rompe la cabecita del envase de cristal no hay manera de cómo volverlo a tapar. Esos frascos de cristal se deben descartar en el child container para evitar entonces que el personal de mantenimiento se pueda entonces cortar. Si el child container, el nivel del child container está lleno, pues miren, para evitar pinchazos, séllelo y descártelo en la área designada para ya guardar esos child containers que ya están llenos, y entonces ponga uno nuevo. El libro de narcóticos es bien importante el manejo de ellos. ¿Para qué? Para evitar el mal manejo de los narcóticos y que tanto los narcóticos a nivel físico como a nivel de libro estén encuadrados. Las máquinas de IV pump también. Usualmente cuando ponemos un medicamento, las máquinas de IV pump son medicamentos de alto riesgo. Y estas máquinas de IV pump debemos asegurarnos de que tengan entonces las llaves de seguridad para evitar de que una vez que saquemos la línea a la máquina de IV pump, evite que el medicamento baje full drip. Full drip es a toda velocidad, y vamos a suponer que es un medicamento para controlar la presión o el ritmo cardíaco del corazón. Puede ser mortal para el paciente si todo ese medicamento, cuando yo hablo de un drip, hablo de un suero de medicamento, un suero de IV fluid, un suero en el cual se diluyó grandes cantidades de medicamentos para que poniéndose en una máquina de IV pump pueda durar usualmente un periodo largo de horas, usualmente por 24 horas. Imagínense que usted saque esa línea, la extrae de la máquina de IV pump, no ponga los sellos de seguridad, y ese medicamento que se supone que baje en 24 horas, baje en 2 o 3 minutos. Entonces es mortal para el paciente y se ha cometido muchos errores. Evitar que las máquinas de IV pump se vayan en lo que ellos conocen como free flow, que es libre flujo, y que el medicamento baje de full drip sin tener ningún tipo de regulación. Ok, están pendientes también, otro dato importante para la seguridad del paciente: las alarmas de los equipos deben estar prendidas. Las alarmas de las máquinas de IV pump, de los monitores, deben estar prendidas. Muchas veces el profesional de la salud le molesta el ruido de las alarmas constante, pues, y tienden a ponerla en silencio. No, porque las alarmas nos dicen si el paciente tiene algún tipo de alteración y nos avisa. Así que es importante que estas alarmas de cada uno de los equipos que se conectan al paciente deban estar prendidas. Ok, como segundo tema voy a tocar lo que es la reconciliación de medicamentos. Ok, ¿qué es la reconciliación de medicamentos? Reconciliar los medicamentos es una forma en la cual se ha establecido en las organizaciones de salud para evitar que paciente que estaba recibiendo en su casa X medicamentos se le deje de dar porque se le olvidó al médico o al enfermero incluir X o Y medicamentos. Pues no. ¿Qué vamos a hacer? En el momento de admisión se crea una lista de reconciliación que el paciente estaba viviendo en su casa y compararlo con lo que el médico le ordenó. Una vez que comparamos, vemos si algún medicamento se omitió, pues usted tiene que indagar por qué se omitió, si se cambió por otro medicamento o el médico quiere suspenderlo. Pero entonces,
No debe haber omisión porque el médico se le olvidó incluir X o Y medicamento. Eso puede ser errores. Y bien importante, entonces, especificarle al paciente y a la familia que ya no va a estar bebiendo o ingiriendo medicamentos de su casa, que los medicamentos se le van a dar en el hospital. Si hay algún cambio o omisión o que se le quitó algún medicamento, se tiene que notificar. O se sustituyó un medicamento por otro, se le tiene que notificar. Y entonces él debe evitar o él no puede ingerir medicamentos de su casa, a menos que no haya en la institución algún medicamento y se le autorice entonces a entregar el medicamento que él tiene para entonces poder disponer de él y administrárselo en la institución. Pues dice, reconciliar con exactitud y de una forma completa los medicamentos del paciente a través del continuo cuidado. Obtener y documentar un listado de medicamentos que utiliza el cliente, con participación de este, comparación de los medicamentos ordenados, comunicación entre hospital, servicios profesionales dentro y fuera de la institución. Importante identificar pacientes de alto riesgo con ideas suicidas. Esto es bien importante para evitar que lamentarnos al final. Usualmente cuando el paciente tiene ideas suicidas tiende a verbalizarlo. Pues entonces, rápidamente entonces notificar según el protocolo necesario para intervenir con este paciente. Otra cosa importante, clasificación de las drogas de alto riesgo a embarazadas y al feto. Que tenemos una clasificación que más adelante les voy a mostrar un video para que entonces conozcan las clasificaciones.